Bien, Juan, entonces siendo ya las 9:16 de la mañana, vamos a empezar a grabar la clase del día de hoy correspondiente pues a la semana 8, ¿no? Si bien es cierto no se va a tocar el tema de la semana 8, porque esta semana es evaluación y previo a esa evaluación se va a hacer el seminario que ustedes pues, ven proyectado ahí en la pantalla, ¿no? Que dice seminario de problemas del parcial. Bien, voy a dejar de compartir esta lámina, esta presentación, y les comparto ahora la pizarra, como siempre he compartido, para desarrollarlo pues en ella. Ya, muchachos, un momento, voy a prender mi tableta, ya está prendida. Ahora sí, dejo de compartir esto y comparto mi ventana de la pizarra. Ya debe estar, ya debe figurar, vamos a esperar un rato que cargue. Ya está, ahí está. ¿Se logra visualizar, muchachos? ¿Me confirman, por favor, si se logra ver? Y voy a apagar la luz porque me está generando mucho brillo. Ahora sí. Ok. Sí se ve, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar a desarrollar, jóvenes, el primer problema, ¿ya? Ese primer problema es un problema correspondiente a la segunda semana. Y en el examen, bueno, va a venir pregunta de la segunda semana y para que ustedes pues, no sean sorprendidos, similar a esta pregunta va a venir en el examen. ¿Eh? Así que muchachos, no son preguntas del otro mundo, son temas que nosotros pues hemos desarrollado en clase, ¿no? Y empezamos a leer, ¿ya? Dice así. En un experimento, dice de laboratorio, se halló que una esferilla de acero, dice, de 1 milímetro de diámetro y 7.800 kilogramos por cada metro cúbico de densidad, se desplaza, dice, verticalmente en el aceite con una velocidad constante de 20 centímetros por segundo, ¿no? Si la densidad del aceite es 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, calcule, dice, su coeficiente de viscosidad, ¿no? O en otras palabras, te piden pues la viscosidad, ¿no? Bueno, para empezar, ustedes tienen acá que la densidad no está en unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo primero que podríamos hacer acá es cambiarle de unidad, ¿no? Pero esta unidad, jóvenes, ¿a cuánto equivale, o esa densidad, a cuánto equivale en kilogramos por cada metro cúbico? Tienen ahí que 0,80 gramos por cada centímetro cúbico, ¿no? Por el chat pueden colocar, muchachos, ¿a cuánto equivale esa densidad de 0,80 gramos por cada centímetro cúbico? Claro, como dice Jesús, se multiplica por 1000, ¿no? Claro, y al multiplicarle por 1000 van a tener ahí 800, ¿no? Al multiplicarle por 1000, muchachos, van a tener ahí 800. Entonces sería pues así, 800 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Ahora, como la densidad del aceite es 0,8, es 800 y la densidad de la esferilla es 7800, al tener mayor densidad que el fluido, entonces la esfera se sumerge, ¿no? Porque si no tuviese, si tuviese menor densidad que la del fluido, ahí sí, pues no ingresa, ¿no? Por lo tanto, esa esfera está ingresando al interior pues, de ese fluido, ¿no? Y lo que podemos hacer en ella es lo que se le conoce pues, como el diagrama del cuerpo libre, ¿no? La esfera tiene masa, por lo tanto experimenta atracción por parte de la Tierra y en ella se representa pues a la fuerza de gravedad, ¿no? Ahora, todo cuerpo que está sumergido en un fluido experimenta por parte de ella una fuerza vertical orientada hacia arriba, llamado el empuje, ¿no? Y a su vez, como se mueve en un fluido viscoso, también pues se experimenta una fuerza de resistencia que es la fuerza viscosa, ¿no? De todos ellos, hay una ecuación con la que en clase se ha deducido y se ha encontrado pues una fórmula para hallar la viscosidad, ¿no? Y justamente esa fórmula es la que voy a colocar en la pantalla, ¿no? Primero nosotros identificamos, ¿no? Lo que a nosotros nos piden calcular es la viscosidad. La viscosidad lo puedes colocar como la letra N o también como la letra mu, ¿no? La mu o la N son equivalentes, ¿no? Ahora dice pues que esto se mueve, ¿no? Ahora no se mueve con velocidad constante, digamos, en todo el trayecto, ¿no? Sino en cierta parte del trayecto se mueve con velocidad constante. Esa velocidad constante es su velocidad límite, ¿no? Una velocidad que le permita pues, desplazarse en cierto ramo con velocidad constante. ¿Cómo se calcula esa velocidad? Bueno, matemáticamente se tiene la siguiente fórmula, ¿no?
esa formulita, bueno, lo emplean ustedes o lo emplearán para aquellos que les toca preguntas de este tipo, ¿no? Bueno, entonces se tiene con el que la velocidad de desplazamiento de un objeto dentro de un fluido, ¿de quién depende? Depende pues de la aceleración de la gravedad, depende del diámetro elevado al cuadrado, todo eso de aquí multiplicado por la diferencia de densidades. Obviamente en esa diferencia de densidad tiene que ser el mayor menos el menor, ¿no? Que en este caso sería pues la densidad de la esfera, ¿sí? La densidad de la esfera menos la densidad de quién, bueno, del fluido en la cual está desplazándose, ¿no? Que para el caso nuestro es el aceite. Ahora, puede ser cualquier fluido, ¿no? Eso va a depender del contexto del problema que te van asignando a ti, ¿no? Y todo eso de aquí entre 18 veces la viscosidad, que se simboliza con la letra N, ¿no? Ya, hasta ahí, Jonas, ¿alguna consulta para despejar la viscosidad? ¿Alguna consulta, muchachos, hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, entonces vamos a despejar nada más, ¿ya? Vamos a darle forma, entonces teníamos acá, ¿no? Gravedad, diámetro al cuadrado. Mira, si no está con diámetro, también aparece con radio, ¿no? También hay alguna fórmula con radio. Son equivalentes, ¿eh? Entonces colocamos acá, ¿no? Abreviado densidad de la esfera, porque arriba ya tiene que ser esfera, y acá densidad de la, que supone que es densidad del aceite, ¿no? ¿Eso entre quién? Entre 18 veces, bueno, como estoy intercambiando posiciones, sería simplemente por la rapidez. Ya está, entonces en ella reemplazamos, ¿ya? Entonces, a ver, reemplazamos. No se olviden, muchachos, una vez que ustedes reemplacen, en el reemplazo no importan las unidades, la que importa la unidad es de tu respuesta, ¿no? Es una respuesta que no tenga unidades, pues no es respuesta, ¿no? Porque es un número nada más, no sabe que se está indicando, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante colocar la unidad al final. Bueno, G de gravedad. La gravedad, ustedes saben que su valor pues, es 9,81. No lo trabajen con 10, sino 9,81. ¿Multiplicada por quién? Por el diámetro, ¿no? Y por ahí dice que tienes el diámetro de 1 milímetro. Tener presente que todas las unidades estamos trabajando en sistema internacional. Por lo tanto, ese 1 milímetro, pasando a metros, es 10 elevado a la menos 3, ¿no? Esto le elevas al cuadrado. Ahora multiplica por la diferencia de densidades. Bueno, una densidad dice que es 7800 y la otra densidad, cambiándole de unidad, ya vale 800, ¿no? ¿Eso entre quién? Entre 18 veces la rapidez. Ya, la rapidez, Jonas, acá también está en otra unidad, ¿no? Como ustedes verán acá, esta rapidez dice que es 20 centímetros por segundo. Entonces también tiene que cambiarle de unidad al sistema internacional. ¿A cuánto equivale, muchachos? 20 centímetros por segundo en metros por segundo. A ver, cambian la unidad, a ver, 20 centímetros por segundo en metros por segundo, ¿a cuánto equivale? No se vayan a emocionar y reemplazarlo los datos tal y como están, ¿no? Sino siempre, bueno, lo que estamos trabajando es el sistema internacional. Por lo tanto, en ella le cambias la unidad, ¿no? A ver, muchachos, ¿cuánto vale 20 centímetros por segundo? 0,2 metros, dice. Claro, 0,2 metros por segundo, 0,2 metros sobre 2, dice. Ya no hay problema, muchachos, de repente hay problema de digitación. Sería así, ¿no? 0,2 metros sobre segundo. Esta sería, ¿no? 0,2 metros sobre... Excelente, Angelo. Siempre bueno aclarar. Entonces acá por 0,2, ¿no? Ya, vamos, muchachos. Eso es todo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ahí? Bueno, lo que tiene que hacer es reemplazar. Bueno, ya hemos reemplazado. Tienes que operarlo, ¿no? Vamos, muchachos, a ver, operemos, a ver. Y me van colocando la respuesta, ¿eh? Bueno, dice que sale 0,019. Ya, pero ¿cuál es la unidad de la viscosidad? ¿Qué unidad lleva con la viscosidad? Eso es importante, ¿no? Colocar la unidad de la densidad, pues, al momento que usted va a colocar su respuesta. Así como está bien numéricamente. Muy bien, Jeremy. Pascales, segundos, ¿no? Pascales.
Bueno, esta aspa de acá no significa por segundo, ¿no? Sino significa pascales segundos. Toda unidad que se coloca así linealmente siempre lo leen así. 0,019 pascales segundos, ¿no? ¿Cuándo le lees por segundo? Cuando ves el slash. Cuando ves el slash, ahí sí es pascales por segundo, ¿no? Tal como está, simplemente es pascales segundos. Y bueno, esto sería la respuesta al problema. Ya, ¿qué tal muchachos? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Han comprendido? Para que ustedes puedan resolver problemas similares a esto en el examen. Es usar la fórmula y reemplazar las unidades correctamente, nada más, no es nada del otro mundo, ¿no? Muy bien, Juan, entonces espero que hayan comprendido. Muy bien, Eli. Y pasamos al siguiente problema. Ya. Mientras van visualizando ahí, voy a cortar acá el siguiente problema. Cada problemita que ustedes con el estoque siempre tratan de hacerlo de manera lo más detallada posible, ¿no? Con la finalidad, pues, que ustedes comprendan lo que están haciendo, ¿no? Porque por ahí puede haber un reclamo y yo les digo, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Pues ustedes tienen que sustentar el cómo lo hicieron, ¿no? Porque algunos a veces no pueden sustentarlo, y a veces no pueden sustentar porque quizás no entienden lo que estás haciendo, ¿no? Pero siempre, bueno, lo que yo entiendo, hacerlo paso a paso. Y eso le va a servir también para otros cursos. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces pasamos al siguiente. ¿Eh? Este problema que estamos viendo es un problema correspondiente a la semana 3, ¿no? O sea, ya vimos un problema la semana 2. Este es un problema de la semana 3, que es el tema de capilaridad, ¿no? Ustedes saben, pues, de que hay fuerzas de cohesión, hay fuerzas de adhesión. Justamente acá tenemos un vidrio, un recipiente de vidrio, y tenemos un fluido que es el agua, ¿no? Entonces, pues, las moléculas del agua con las moléculas del vidrio se adhieren y esa adherencia permite, pues, que esto pueda ascender incluso sobre ella, ¿no? Si, si no se da, pues, esa situación, simplemente no se adhiere y no asciende, ¿no? Ahora, también dice por otro lado que moja, ¿no? Cuando moja también es porque, digamos aquí, este, recordaron ustedes, habían ángulos, ¿no? Habían ángulos de un ángulo teta que hemos visto que eran mayores a 90 y menores a 90, ¿no? Todos aquí he visto porque son menores a 90, van a mojar el recipiente. Y si son mayores a 90, no mojan el recipiente, ¿no? El caso del mercurio, ¿no? El mercurio en vez de ascender por un tubo, lo que hace es descender o formar una esferilla, ¿no? Eso se debe, pues, a que, digamos, el ángulo de contacto con el recipiente es mayor a 90 grados, ¿no? Bueno, este es el tema de capilaridad. Vamos a ver, vamos a leer el enunciado, ¿no? Dice así, ¿eh? Colocamos el puntero y dice, determine la altura capilar, dice, si el diámetro interior del tubo es de 6 milímetros, ¿no? De este tubo dice su diámetro es 6 milímetros. Considera que el ángulo de contacto, dice, entre el vidrio y el agua es de 0 grados sexagesimales, ¿no? Que es diferente a grados centígrados, ¿no? Ah, y Jorge, por ahí también quería aclarar algo, ¿no? Mira, en algunos videos he visto que casi como 5 grupos hizo el tema de, en su infografía hizo el tema de la cuarta semana que es estado gaseoso, ¿no? Y algunos cuando han estado resolviendo sus problemas, han estado colocando grados Kelvin, ¿ya? No, los grados Kelvin no son. ¿Por qué no lleva grados Kelvin, ¿no? El símbolo de la bolita, ¿no? De grado, ¿no? No lleva porque son escalas absolutas. Los ranking y los Kelvin son escalas absolutas. Las que son relativas son los Fahrenheit y los Celsius, ¿no? Ellos sí van a llevar grados centígrados o grados Fahrenheit. Así que no vayan a cometer ese error a la hora del examen, porque hay preguntas de estado gaseoso que le van a ir también a ustedes, ¿no? Ya muchachos, no vayan a cometer ese error. No coloquen grados Kelvin, simplemente coloquen Kelvin nada más, ¿eh? Dice, asimismo se considera que el fluido es agua destilada a 40 grados centígrados, ¿no? Considera, dice, que este coeficiente es su coeficiente capilar, ¿no? Dice de 0,728 newton por cada metro, ¿no? Y que la densidad del agua destilada es la densidad del agua común, que es en este caso 1000 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Entonces, con estos detalles,
Lo que a nosotros nos pide, dice, determinar es la altura. Cuando esta altura es mayor que 0, significa que el fluido también asciende. Cuando esta altura es menor a 0, significa pues que esto descienda, ¿no? ¿Cuánto es el H? Eso es lo que nos piden. Muchas veces cambiamos el color. Acá nos piden simplemente calcular este H de acá. ¿Cuánto vale? Ya muchachos, primero y vamos a identificar la ecuación. Y había una ecuación para calcular la altura capilar, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan. Si no se acuerdan, bueno, yo voy a colocar acá la ecuación. Se tiene así, se tiene que esta altura capilar era así, ¿no? Era dos veces este coeficiente multiplicado por quién? Por el coseno del ángulo. ¿Esto entre quién? Esto entre la gravedad, por la gravedad y por el radio, ¿no? Cuando dice radio, estamos por acá, ¿no? Lo que pasa es que este tubo tiene un diámetro, ¿no? Y bueno, si dice radio, bueno, el radio pues es la mitad de ese diámetro. Ya, hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Bueno, el 2 es una constante, esto es dato, es un coeficiente, el ángulo te dan de dato, la densidad es dato, gravedad dato, radio deduce signo. Muy bien. Entonces reemplazamos, ¿eh? Entonces reemplazamos ahí. Disculpa, muchachos, está un poco chueco. Bueno, acá sería dos veces, ¿no? El coeficiente. Recuerden que como estamos en sistema internacional y todas las unidades están expresadas correctamente, ya no es necesario, digamos, estar colocando las unidades, ¿no? Sino directamente coloca los valores numéricos, que sería, pues, en este caso 0,0728 por el coseno del ángulo, ¿no? Que en ese caso dice, entonces, el coseno de 0, ¿no? ¿Entre quién? Entre la densidad, que esto vale 1000, por la gravedad, pues, que es 9,81, y por el radio. Ahí dice que el diámetro es 6 milímetros, ¿no? Si el diámetro es 6 milímetros, bueno, tú sabes que el radio es la mitad, ¿no? 3 milímetros, 3 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Este menos 3 no parece menos 3. A ver, muchachos, pregunta el millón. ¿Y cuánto vale el coseno de 0 grados? Tiene un valor exacto, ¿no? Muy bien, esto es la unidad. Ya, muy bien, correcto, muchachos. A ver, operen, a ver. Por lo tanto, ahí operamos, ¿eh? Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Muy bien, estimado Juan, Josué, Yesira, Geraldine, Jesús. A ver, ¿cuánto sale la altura, jóvenes, operando ahí? Muy bien, Edilson. ¿Cuánto sale operando ahí con la calculadora, ¿no? Mira, van a ver ahí que, por ejemplo, el 10 elevado al cubo, con ese 10 elevado a la menos 3, prácticamente se simplifica, ¿no? Se cancelan ahí. Arriba el 1 no pasa nada, ¿no? O sea, vamos a ver, multiplicar las cantidades numéricas tanto arriba y abajo y hagamos la operación respectiva. Muy bien, Jesús dice 4,49 por 10 elevado a la menos 3. 0,005 dice, ¿no? Ah, ya, lo que pasa es que esta muchacha ya lo aproximó a 5. Pueden aproximar a 5 o como que también lo pueden dejar como está bien. Entonces sale aproximadamente, así está bien lo que están colocando, 4, voy a cambiar el espesor del lápiz. 4,94 por 10 elevado a la menos 3, a la menos 3 metros. O también lo pueden colocar así, 4,94. Bueno, el 10 a la menos 3 es un prefijo, ese prefijo es el prefijo 1000. Entonces, por lo tanto, también puede colocarle milímetro, ¿no? Ahora, nos está saliendo de manera positiva, ¿no? ¿Por qué sale de manera positiva? Porque simplemente el fluido está ascendiendo por esa tubería, ¿no? Esa es la explicación, digamos, de por qué sale negativo. Si te sale negativo, sería pues en vez de ascender, el fluido desciende, ¿no? Ya, eso sería el desarrollo.
A ver, ¿qué tal, jóvenes? ¿Comprendieron el desarrollo de de esta segunda aplicación? Para irnos ahora al tercero. Ahora no es el tercero, ahí está. Ingeniero, una consulta. Si en caso me hubiera salido negativo, también podría había dicho que no es la respuesta correcta. Porque ya Ah, que si te sale negativo. claro, porque la altura me dice, me está dando una condición que me dice que la altura es mayor a cero. Ah, ya, no, claro, lo que pasa es que al momento de hacer el gráfico, esto de aquí se pasó. No debería estar ahí. Lo que pasa es que como hice un corte y pega al estilo Acuña de la imagen, ya había salido por defecto, había salido ya mayor a cero. Sí, más bien el error ahí, de la duda. Ah, ok, Eso gracias. sería la aclaración, porque sería el mayor a cero. Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, sí. No, sino que como A ver, justo me dice que si salía negativo, pero como ya me estaba dando la condición, entonces de por sí ya me estaba, la condición de por sí me dice que no iba a ser negativo. O sea, claro, con la de por condición, ¿no? sí. Pero me está diciendo que la condición que hubo no es correcta, ¿no? No debió estar ahí. Claro, no debía ser porque la imagen no se editó del todo, ¿no? Por eso que de repente genera esa confusión. Ya, fuera de ello, muchachos, han comprendido, aparte de ese pequeño detalle, ¿no? Por lo demás, ¿comprendieron? Para pasar al siguiente. Ok, entonces pasamos al siguiente. Voy a cortar. ¿Eh? Creo que ya lo corté también. Ya, o sea, copiar y pegar. Muy bien, el que estaba participando por el audio era John Kelvin o era Carlos, porque se aparece a la voz de un muchacho que es Carlos. Ah, no, ingeniero José Paredes. Ah, ya, disculpe. Ya, muy bien. Sí se ve el siguiente, ¿no? El siguiente problema, la número 3. Sí se visualiza, ¿cierto? Ok, ya dice así, ¿eh? Este es un problema también, me parece que es de la segunda semana. Lo que pasa es que ustedes dieron en la semana 4 la T1, ¿no? Y algunas preguntas de la T1 se repiten en este examen parcial. Y para que usted diga, no, profe, pero tengo que revisar la teoría, para que no hagan eso, acá se les está haciendo el seminario. ¿Ya? Entonces veamos este problema. ¿Ya? Dice así. Un paciente dice recibe una transfusión de sangre por medio, dice, de una aguja de 0,20 milímetros de radio, ¿no? Y de 2 centímetros de longitud. La botella dice fue suministrada, o la botella dice que suministra la sangre, está a 0,50 metros por encima, dice, del brazo del paciente. Entonces la pregunta es así, ¿no? ¿Cuál es la razón, dice, del flujo a través de la aguja? En otras palabras, te pide la rapidez con la cual el fluido ingresa pues hacia el cuerpo, digamos, a través de la vena de la persona. Considera acá este mu. Este mu es su viscosidad, la viscosidad de la sangre, ¿no? Que es 1,7 por 10 elevado a la menos 3 pascales segundos. Considera, dice, que la densidad de la sangre es igual a 1050 kilogramos por cada metro cúbico, ¿no? Bien, con todo eso de detalle, lo que nos pide a nosotros es calcular, dice, la rapidez con la cual la sangre ingresa hacia el cuerpo de la persona. Entonces, para eso voy a terminar con ese gráfico, ¿eh? Bueno, acá tenemos ya, digamos, la botella por la cual se va a suministrar la sangre. Y esto ahí se va a ingresar hacia el cuerpo de la persona a través de una aguja, ¿no? Esa aguja me falta completar, voy a completar acá. Ahora, en realidad voy a exagerar un poco el gráfico, ¿ya? Porque si no, algunos datos que nos dan no se va a, digamos, lograr visualizar de todo claro. Este último gráfico que parece un rectángulo, pues que sea nuestra aguja, ¿no? Y esa aguja ahí se tiene algunos datos, ¿no? Bueno, ¿qué datos te dan? Te dan el dato de la longitud. Vamos a borrar acá. Dice, la longitud de esta aguja es, a ver, 2 centímetros, dice, ¿no? Vamos a colocar L nada más de longitud. También esta aguja, digamos, tiene su diámetro. Bueno, tiene radio en sí, ¿no? Pero voy a colocarle acá en función del diámetro.
Y bueno, una vez que la sangre ingresa por acá, por este espacio, bueno, pasará, pues ingresará al cuerpo de la persona, ¿no? Y la pregunta es, ¿con qué rapidez esta sangre ingresa al cuerpo de la persona? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a colocar acá en la flecha. Ahí nos dan de dato, dice que esta aguja, a comparación de la bolsa, está a una cierta distancia, ¿no? Y esa distancia dice que es igual a 0,5 metros. Esos son todos los datos que nos dan y lo que nos piden calcular es el caudal. Entonces colocamos acá lo que te pide, ¿no? Y se te pide calcular el caudal. Bueno, para este caudal también muchachos había ya una formulita, digamos, ya determinada, ¿no? Del teorema de Poisson-Levy, y se planteaba pues así, no se tiene, de que el caudal, básicamente se calculaba a través de esta expresión, que era así, ¿no? Era el pi por el radio elevado a la cuarta, todo eso de aquí multiplicado por el incremento de la presión. Esto entre 8 veces la viscosidad, vamos a colocarle punto porque estamos colocando un punto arriba, y todo eso de aquí multiplicado pues por la longitud de la aguja por la cual ingresará la sangre, ¿no? Ya, ahora, bueno, el radio es dato, ¿no? La viscosidad es dato, la longitud es dato, el pi es una constante. Lo que nos faltaría para calcular acá es el incremento de la presión. Ahí va el aporte de ustedes. ¿Cómo calculan con eso el incremento de presión? Vamos a llamar a esta ecuación que sea asterisco. Entonces colocamos acá siendo, ¿no? Vamos muchachos, ¿cómo calculan el incremento de presión? Para que, digamos, la sangre ingresa pues al cuerpo de la persona, ¿no? Tener presente que no te están hablando nada de la presión sanguínea, ¿no? Bueno, debería haber presión sanguínea, pero para ese problema se está obviando esa presión sanguínea. Entonces, por lo tanto, esta sangre está ingresando eh, por una presión externa nada más. Y esa presión externa es el incremento de la presión. ¿A qué creen, Jones, que sea equivalente ese incremento de la presión? Bueno, dice presión hidrostática, ¿no? Claro, como dice Geraldine, es la presión hidrostática, porque se supone que esta bolsa, digamos, de sangre, está sometida a la presión atmosférica, ¿no? Y también se supone que, bueno, que el espacio por donde va a ingresar la sangre, aunque no debería ser así, también está sometido todo el cuerpo de la persona a la presión atmosférica. Entonces, claro, sería en realidad la presión venosa, ¿no? Pero aquí no te están dando la presión venosa, ¿no? Como no te da la presión venosa, entonces simplemente acá la sangre va a ingresar o sea, ese incremento de presión simplemente va a ingresar por la presión, digamos, hidrostática o manométrica que ejerce este, esta sangre, ¿no? O sea, es un problema ideal, ¿no? Claro, en un problema real, la presión, digamos, hidrostática tiene que ser mayor a la venosa, ¿no? Pero como en ese problema no te dan de dato la venosa, entonces simplemente estaría considerando la presión hidrostática. ¿Ya, jóvenes? Porque no te dan de dato, digamos, lo otro. Entonces, ese incremento de presión va a ser la presión manométrica, ¿no? Bueno, presión manométrica conocida como presión hidrostática, ¿no? ¿Y cómo se calcula eso de aquí? Eso es densidad, gravedad multiplicada por toda esa profundidad. Bien, entonces eso reemplazamos en asterisco. Reemplazamos en asterisco y operamos. Ya, yo voy reemplazando y a su vez voy operando. Yo coloqué 7 problemas, esperemos pues que el tiempo nos dé para esos 7 problemas, ¿eh? Ahora reemplazamos, el pi es una constante, eso vale 3,14. Por el radio, se dice que el radio es 0,20, ¿no? Bueno, 0,20 es lo mismo que 0,2, pero dice milímetro, ¿no? Como dice milímetro,
usas el prefijo 10 elevado a la menos 3. Pero eso dice elevado a la cuarta, ¿no? Por el incremento de presión, pero este es el Rho GH, ¿no? El Rho es la densidad, en este caso de la sangre, ¿no? Que es 1050. G de la aceleración de la gravedad, que es 9,81. Y H, que es la columna, digamos, de toda la sangre. Obviamente hasta acá arriba sería, ¿no? Eso dice que es 0,50. ¿Entre quién? Entre 8 veces la viscosidad. La viscosidad de la sangre es 1,7. Es 1,7 por 10 elevado a la menos 3 pascales segundos. ¿Quién más hay por la longitud? ¿Cuánto es la longitud dice de la aguja? No, la longitud de la aguja es 2 centímetros. Pero ese 2 centímetros lo pasas a metros, ¿no? 1 centímetro en metros es 10 elevado a la menos 2. Por lo tanto, ese sería, digamos, su factor de conversión. ¿Ya? Bien, a ver, jovencitos, caballero, operemos a ver ahí. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale el caudal? Eso sí tiene que operarlo porque, bueno, yo lo estaba planteando, pero no terminé de operarlo. Muy bien, Jesús, excelente, lo operaste. Solamente espero que tu operación esté bien, ¿ya? Confiamos en tu proceso que hayas hecho para calcular la respuesta. Dice que sale 9,51, 9,51 por 10 elevado a la menos 8, ¿no? Ah, ya, pero le falta la unidad del caudal. Ya, ¿cuál es la unidad con el caudal? Porque dice, ¿cuál es la razón del flujo Q a través de la aguja, ¿no? Entonces tiene que colocar pues unidades del caudal. Muy bien, metros cúbicos, porque es unidad de volumen por cada unidad de tiempo, ¿no? Metro cúbico por segundo. Muchachos, bueno, una vez más, no se vayan a olvidar la unidad a la hora del examen, ¿no? Eso es un emocionado, coloca el valor numérico, pero no coloca la unidad. La unidad es muy importante para saber, pues, de qué magnitud se está haciendo el cálculo correspondiente, ¿no? Ya. A ver, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna consulta, muchachos, respecto al problema? Como ustedes han visto, es identificar la ecuación y si por ahí hay algo adicional que agregarle, como en este caso era, la presión manométrica, ya pues todo está completo, ¿no? Y por lo demás queda reemplazar. Si por ahí le aparece centímetros, milímetros, pulgadas, entre otros, o densidad de gramos por cada centímetro cúbico, cambiarle pues unidades al sistema internacional y operarlo de esa manera, ¿no? Ya, ¿qué tal muchachos? Hasta ahí, los 43 estudiantes que están conectados. ¿Alguna consulta, muchachos? Para pasar a la siguiente. No sé si me escuchan, mi internet creo que bajó un poquito su calidad. ¿Me escuchan fuerte y claro, jóvenes, o no se escuchan? ¿Sí? Ok, entonces pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente problema, este es la número 4. Muy bien, este problema que vamos a ver que es la número 4, es un problema correspondiente a la semana 5, me parece. Porque la semana 5 se vio lo que era estática de fluidos, ¿no? Allá, la semana 4 viene también en el examen, que es estado gaseoso, pero como he visto que casi todos los grupos han hecho estado gaseoso y ya se grabaron un montón de problemas, dije ya, mejor ya no hago en seminario, ¿no? Y por eso que me pasé de frente a la semana 5, que es pues problemas de este tipo, ¿no? Que es del tema de estática de fluidos. ¿Ya? Entonces veamos, ¿eh? Y dice así, ¿eh? Sí, semana 4 viene muchachos de estado gaseoso, pero le vendrá pues una pregunta, así nada más, no creo que le venga pues las 5 preguntas de estado gaseoso, ¿no? Una por ahí sí que te toca. Si que no te toca, caballero, ¿no? Porque el examen viene de un banco de problemas y a usted le va a ir lanzando y lanzando las preguntas por ahí a la hora del examen. Y es más, ¿no? Muchos de ustedes se han grabado videos para puntos extras, ¿no? Pero algunos sí, jovencitos, por ahí se pasaron de vivos, ¿eh? ¿Por qué? Yo le digo de vivo, ¿por qué? Porque, o sea, se grabaron su problema para su infografía y ese mismo problema han compartido como videos de problemas extras, ¿no? Eso sí no se debería hacer, ¿no? Yo algunos he identificado por ahí, algunos que ya les había colocado sus puntos extras, y reviso las infografías
Y el mismo problema está en su video para puntos extra. Así no se hace, ¿no? Hay que tener cuidado, muchachos, en ese sentido, ¿no? Algunos sí hacen, pues, problemas diferentes, ¿no? Ahí podría ser, pero que hagan lo mismo. Ya por ahí conscientemente sabrá, pues, o sea, si estoy haciendo para mi infografía un problema y para mis puntos extras, el mismo problema no tiene sentido, ¿no? Tiene que ser otro problema, pues, al menos para que usted mismo también puedan practicar, ¿no? A veces el peruano es así, como dices tú, ¿no? Quiere pasarse de vivo, ¿no? Pero no, muchachos, tengan cuidado, ¿no? Si para la T2 y el final sucede eso, ya no lo considero nada, ¿no? Hay que tratar de hacer lo más consciente posible, no en forma inconsciente. Muchachos, sí que tener cuidado. Ah, y también por otro lado, ustedes saben que en la T1, por ahí se filtró un audio diciendo de que, oye, tú hiciste la 3 y algo así, ¿no? Como que en grupo estaban haciendo el examen, ¿no? Eso no es nada ético, ¿no? Imagínate tú cuando ya estás trabajando en el campo laboral que te esté pidiendo que tu compañero otro que es ingeniero te haga tu trabajo por ti, ¿no? Eso no es nada bueno, trabajo en equipo, dicen, ¿no? El trabajo en equipo justamente es lo que es el examen, la infografía, todo eso es para hacer en equipo, ¿no? Lo del examen tiene que ser pues en forma individual, ¿ya? Así que trata de hacer lo más transparente posible pues en el desarrollo de su examen. Bien, para no dilatar el tiempo avanzamos, porque si no, te voy a pasar hablando y hablando como Alan García y al final no vamos a conseguir nada, ¿eh? Ahora dice así, ¿eh? Se mide la presión manométrica, dice el aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, ¿no? Y resulta, dice, ser de 65 kilopascales, ¿no? Con eso dice, determine la diferencia H en los niveles del mercurio. Mira, tenemos ahí el mercurio, el SG. ¿Se acuerdan, muchachos, qué cosa era el SG? Dice, el SG del mercurio es 13,6. El SG del aceite es 7,072. Claro, gravedad específica, o también se conocía como la densidad relativa, ¿no? Muy bien, Jeremy, siempre declarando, ¿no? Densidad relativa o gravedad específica, ¿no? Bueno, te piden entonces calcular esa columna H, ¿no? Bien, entonces, vayamos, ¿eh? Disculpen, muchachos, voy a cambiar el espesor, el grosor, digamos, el grosor del lápiz, ¿eh? de la punta. Ya, muy bien. Primero vamos a identificar, muchachos, acá dice te pide calcular H, ¿no? Peso específico, dice, ¿no? Allá, para usar las fórmulas. A ver, bueno, vamos a trabajar entre dos puntos, ¿ya? Vamos a identificar primero ello, ¿no? Bueno, supone que el aire está por acá, el aire ejerce presión por todo este sector, así que aquí. En ese punto que estoy señalando de color rojo, voy a llamarle el punto A. Y se supone que en este punto A, ¿quién está ejerciendo presión? Está ejerciendo presión el aire, ¿no? Y de ese aire ya te dan ya a ti su presión manométrica, ¿no? Ahora, voy a identificar otro punto que va a ser acá este punto, que vamos a llamarle el punto B. Pero en el punto B ejerce presión, digamos, la atmósfera, ¿no? Pero como no estamos trabajando con presiones absolutas, entonces la presión en B, por tratarse de manométrica, ¿cuánto vendría a ser, muchachos, ahí? Recuerda que solamente estamos considerando manométrica, ¿no? Entonces sería pues 0, ¿no? Ya, bueno, entonces siempre es bueno identificar dos puntos, ¿no? Y luego ya ver que cuando aumenta la profundidad, ustedes sabían que se iba sumando, ¿no? Y cuando disminuía la profundidad, se restaba, ¿no? Más cuando aumenta la profundidad y menos cuando disminuye. Pero ese que vas a sumar o vas a restar también se hace hasta cierto límite, ¿no? Ese límite viene a ser una superficie en la cual, digamos, las presiones son iguales. Esa superficie se le llama isóbara, ¿no? Y la isóbara, por lo general, se traza pues en la parte más baja de este manómetro, pero siempre en la interfaz, ¿no? La interfaz es el límite de separación entre dos fluidos, ¿no? Entonces, por acá, muchachos, trazamos por acá la isóbara. Entonces, bajaremos del punto B hasta el punto X, ¿no?
Y luego del punto X nos pasamos al punto Y. Y del punto Y llegamos al punto A. Así de frente, ese es el trayecto, ¿no? No es necesario ver, no interesa lo que sea debajo de la isóbara, ¿no? Sino solamente hasta la isóbara. Bien, entonces colocamos a ver acá, del gráfico, ¿no? Vale, empezamos del punto B, entonces colocamos acá el gráfico, la presión en el punto B. Bueno, como vamos a pasar el punto B hasta el límite entre el aceite y el mercurio, bueno, está aumentando la profundidad. Como aumenta, coloca más, sería más, muy bien Jesús, más la presión. Recuerda que estamos solo manométricas, la presión manométrica del aceite, ¿no? Muy bien muchachos ahí. Ahora, nos pasamos entre, bueno, esta columna de mercurio nos sigue aumentando la profundidad. Por lo tanto, colocas acá más la presión manométrica del mercurio. Bueno, mercurio, abreviando, podemos colocar también el Hg, ¿no? Seguimos avanzando. Bueno, como ya llegamos al punto X, nos pasamos al punto Y, ¿no? Y pasamos del punto Y hacia el punto A. Ahora, ¿suman o restan, muchachos? ¿Qué hacen ahí? Restan, ¿no? Bueno, tiene que restar porque ya disminuye la presión, ¿no? Entonces sería menos la presión manométrica del agua. Y finalmente esto igualamos pues a la presión en el punto A, ¿no? Ese es todo el trayecto, ¿no? Y de ahí vamos a ir identificando que la presión del punto B pues es cero. Y hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido la ecuación que he planteado? Porque de ahí ya ahora queda reemplazar, ¿no? A ver, muchachos, así como dice la canción, recordar es volver a vivir. Hay una radio, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado la canción que escucha tu abuelita, así, de Radio Cora, La Hora del Lonchecito. No sé si habrán escuchado por ahí, muchachos. Sí, por ahí dice, y ahí La Hora del Lonchecito, ¿no? Había una radio Cora, una radio bastante antigua, decía pues la canción de recuerdo, ¿no? Recordar es volver a vivir. Bueno, haciendo alusión a eso, ¿cómo se calculaba, muchachos, la presión? Dice, escuchaba mi abuelito. Claro, son canciones a veces pues que traen bastante recuerdo, ¿no? Depende de personas que nos han acompañado en otros espacios, ¿no? Ya muchachos, a ver, ¿cómo se calculaba la presión manométrica? Porque recuerdan que estos son presiones manométricas, ¿no? Y habían varias formas de calcularlo, ¿no? Una de ellas era así, ¿no? Densidad, gravedad por la profundidad. Ahora, otra formulita, muchachos, dice, otra formulita, ¿cómo calculaban esta presión? ¿Se acuerdan ustedes? Aparte de Rho H había otra forma también de calcular, ¿no? Dice eh, el SG por 9800. ¿Está bien con eso así? Claro, también era así, ¿no? El SG por 9800, ¿no? 9810, ¿no? Así, el SG por 9810 y por alguien más, ¿no? Dice por ahí por el H. ¿Está bien así, muchachos? Dice confirmado. Ya muy bien, entonces sería así, ¿no? Claro, es el SG por 9810 por el H, ¿no? Ahora, y 9810, en realidad, ¿qué es esto, no? Esto también como para ir recordando la teoría, esto era la densidad del agua, ¿no? Esto era así, la densidad del agua multiplicada por la gravedad. Pero esa densidad del agua por la gravedad también resulta algo, ¿no? Eso, como están colocando por ahí, viene a ser el peso específico del agua. ¿Ya? Siempre es bueno recordar, ¿ya? Ya, hasta ahí cuando recordaron, para ir reemplazando, reemplazamos ahora a ver. Sí comprendieron hasta ahí, ¿no? Me van confirmando, muchachos, por el chat, si hasta ahí les ha quedado todo claro. Ya, por ahí Jesús dice que sí, muy bien Jesús. Entonces, mira, la del aceite colocaríamos así, ¿no? Bueno, el aceite sería pues su SG del aceite, multiplicado por quién? Por 9810, ¿no? 9810. Recuerda que es SG 9810 y por el H, ¿no?
La batería multiplicada por la columna del aceite. Más. Para caso de mercurio también, ¿no? Su SG. Para diferenciarlo, colóquele prima o asterisco, ¿no? Igual acá por 9810. Por la columna de mercurio, porque justamente la columna del mercurio es la que nosotros nos pide, ¿no? Ya menos la del agua. ¿Y cómo calcula la del agua, muchachos? Bueno, para el caso del agua, su SG supone pues que vale 1, ¿no? Entonces, para el caso del agua se colocaba nada más así, ¿no? Es 9810, porque ya se ha incluido todo, ¿no? 9810 por la columna del agua, ¿no? Acá voy a dejar H en agua porque el H es justamente nuestra variable, ¿no? Lo colocamos la columna del agua, para no, digamos, H, para no confundirnos, ¿no? Ya, esto va a ser igual a la presión en el punto A, pero la presión en el punto A es la presión del aire. Muy bien, Edilson. Ahora sí, reemplazamos, ¿ya? Bien, algunos mensajes llegan con efecto retardado, que es el mensaje de Daniel y Edilson, ¿no? Debe ser por el internet, ¿no? Algunos ya respondieron y algunos a destiempo, ¿no? Por la velocidad del internet debe ser. Ya muchachos, ahí está listo para tráfico en la red, puede ser, ¿no? Ya, hasta ahí con eso han comprendido, para ya factorizarlos y reemplazar, y hacer la operación final, ¿no? Del problema. Hasta ahí muchachos, ¿qué tal? ¿Comprendieron? Muy bien, Jesús. Muy bien, Yair. Como en todos aparece 9810, factorízalo, ya, factorízalo para que la operación, digamos, que sea un poco más sencilla, ¿no? 9810. Y vamos reemplazando, a ver. El SG del aceite es 0,72. Por la columna del aceite, bueno, 75 centímetros, ¿no? Bueno, recuerden que estamos en sistema internacional, por lo tanto, pásale a metros. Más del mercurio, ¿cuánto es su SG? Dice que es 13,6. Bueno, 9810 se factoricé por el H. Justamente ese H es la que te pide, ¿no? Menos. 9810 ya factoricé por la columna del agua. 30 centímetros, ¿no? Bueno, en metros es 0,3. ¿No? Ya, eso, ¿a quién es igual? Esto es a la presión del aire, pero la presión del aire dice que es 65 kilopascales, ¿no? Que es 65 por 10 elevado al cubo. Ya muchachos, todo tuyo. Operen a ver ahí, operando, ¿eh? Operando, por lo tanto, nuestra columna, ¿no? De hecho, que eso de acá, si hemos hecho todo bien, tiene que salir menor a 30 centímetros, gráficamente, ¿no? Ya, a ver, Jone, calculemos cuánto sale este H. Ya, muchachos, vamos, operen a ver ahí. ¿Qué es esto? Si que hemos hecho todo bien, ahí nos debe salir en metros, ¿sí? Y eso ya, bueno, para hacer la comparación con los demás datos, lo podemos pasar a centímetros, ¿no? ¿Cuánto sale, muchachos? ¿Están operando o no? Son 10 y 5, son 7 problemas. Sí sobraba, a las 11 llegamos. A ver, Yamil dice que es 0, a David le sale 49 centímetros, a Yamil le sale 0, no, a Yair dice le sale 0 y a Yamil 0, ya, bueno, está bien. Si que le sale ese resultado, no hay problema muchachos. Gráficamente, de repente quizás el esquema no esté bien, ¿no? El cálculo final es lo que arroja ese resultado.
Entonces, operando, veo que está saliendo, sale diferente, ¿no? 0,48, 0,47. Pónganse de acuerdo, muchachos. Claro, debería ser menos a 0,30, ¿no? Pero bueno, los cálculos que estamos haciendo, si todos son correctos, bueno, gráficamente entonces está mal, ¿no? Debe estar un poco más arriba, ¿no? Bueno, ya de repente quizás al momento de hacer el diseño, pues no lo han graficado correctamente. No hay problema, muchachos, si le sale ese valor, excelente. 0,47 metros, ¿no? Que en su equivalente sería pues 47 centímetros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Comprendieron, jóvenes? Aparte del esquema, quizás el esquema gráfico esté mal, pero tus ecuaciones y todos tus valores deben estar reemplazados correctamente, cosa que, pues, que te arroje el resultado lo más certero posible, ¿no? Que en este caso es 47 centímetros. Ya, ¿qué tal, muchachos? ¿Han recordado hasta ahí algunos temas ya o no? Porque ese tema era el tema de la semana 5, me parece, ¿no? Que era el tema de hidrostática, ¿no? De estado hidrostática, ¿no? Porque es fluidos a reposo. Y la sexta semana, recuerdan ustedes que hemos visto otro tema, que era el tema de fuerzas distribuidas, ¿no? En superficies planas, en superficies curvas, y de la curva, no sé qué pasó, no se hizo, y justamente en el seminario del día de hoy vamos a desarrollar un problema de ello, ¿eh? Y el tema de la semana 7, pues era el tema de flotabilidad y estabilidad, ¿no? Ese tema, el tema de la semana 7 no viene en el examen, ¿eh? El tema de la semana 7 va a venir ya en el siguiente examen, que es el examen de la T2. Entonces, hasta la semana 6 van a hacer las preguntas del examen del parcial. ¿Ya, muchachos? Si por ahí de repente están repasando, la semana 7 no viene en el examen. Muchachos, ¿han comprendido para pasar al siguiente problema? Mientras por ahí responde, voy cortando el siguiente problema. Es el problema número 5. María dice, ¿podría repetir? Ya, no hay problema, vamos a repetir, ¿eh? Vamos a colocar el puntero. Dice así. Se mide la presión manométrica, dice el aire que está en el tanque, como se muestra en la figura, y resulta ser, dice, de 65 kilopascales, ¿no? Determina la diferencia H en los niveles de mercurio, es decir, te piden el H, ¿no? Siempre cuando quieren ustedes resolver un problema de ese tipo, que es problema de hidrostática, identifican los límites. Esos límites son dos puntos, ¿no? En este caso yo llamé el punto A. Ahora, en el punto A, ¿quién ejerce presión? El aire. ¿Por qué el aire? Porque el aire, pues, es una mezcla gaseosa que va a ejercer presión por igual en todas las partes de este recipiente, ¿no? Por lo tanto, si el manómetro indica 65 kilopascales, entonces esa presión será igual a 65 kilopascales. Bueno, ubico el punto A y voy al otro lado, ubico el punto B. En el punto B, el que ejerce presión es la atmósfera. Pero, como me hablan de presión manométrica, a la atmosférica no se considera, por eso es que se coloca 0. Ahora empezamos a seguir el trayecto. Pero antes de seguir el trayecto, traza la isóbara. La isóbara se traza en la parte más baja, pero en el límite de separación entre dos fluidos. Entonces voy, ¿no? Empiezo así, punto B, coloco presión en B, voy a pasar el punto B por toda la columna del aceite y como voy a bajar, aumenta la presión. Y como aumenta la presión, le coloco más la presión del aceite. Paso del aceite al mercurio, sigue aumentando la presión, por lo tanto sigo sumando la presión del mercurio. Bueno, me paso del X al Y por la isobra y paso del Y hacia el A. Como voy a empezar a subir, disminuye la presión, por lo tanto coloco menos presión del agua. Y el a que va a ser igual, igual a la presión del aire, ¿no? Ahora, ¿cómo calcula la presión la manométrica? Es ρGH, que en su forma equivalente es SG por 9810 y por la columna, ¿no? Ya pues lo que hice reemplazar, ¿no? SG para el aceite por 9810 por la columna del aceite. Para el mercurio es SG del mercurio por 9810 por la columna del mercurio.
Y para el agua, simplemente como ya estás utilizando su densidad, ya estás utilizando su gravedad, simplemente te queda densidad por gravedad y por H. Y densidad por gravedad es 9810. Por lo tanto, es 9810 por el H. ¿Igual a quién? A la presión del aire. Ahora, en todas, la que está a la izquierda de la igualdad, hemos factorizado 9810. Y reemplaza lo que queda, ¿no? El SG 0,72. La columna del aceite es 75 centímetros, lo he pasado a metros, más del mercurio que es 13,6, por la columna del mercurio que es el H, menos la del agua que ya factoricé 9810 por la columna, ¿no? Que es 30 centímetros, que es 0,3, y esto igualo a la presión del aire que es 65 kilopascales. Y de ahí opero, ¿no? Y llego hasta la respuesta que sería 0,47 metros. Esa sería la respuesta. ¿Comprendiste, María? Ok, entonces ahora sí pasamos, ¿eh? No, de nada, de nada. Dice, ingeniero también, dice, puede ser del punto A al punto B. Mira, en realidad, ustedes, un ratito, ese trayecto ustedes lo escogen. O sea, no significa que yo el trayecto que yo escoja, pues sea el único, ¿no? O sea, tú puedes ir de B hacia el A o puede ser el A hacia el B. Eso es independiente, ¿no? Igual te va a salir, estimado Daniel, no te va a salir una respuesta diferente, ¿no? Te va a salir lo mismo. Así que pierda cuidado ahí, ¿ya? Bien, este problema es el problema número 5, que es problema pues del tema de la semana 6, donde se hizo el tema de fuerza distribuida, ¿no? En superficies planas. Y por acá dice, ¿no? Para el siguiente esquema dice, determine el módulo de la fuerza resultante, dice, sobre el área indicada, ¿no? Bueno, dice acá tenemos un fluido, bueno, primero es un tanque, ¿no? Que esa de acá arriba se supone que es una tapa, bueno, obviamente abierta, está la atmósfera, el fluido que está contenido es aceite y tiene una compuerta, ¿no? Y esa compuerta tiene algunos diámetros, ¿no? algunos elementos, ¿no? De 1 metro, depende de su alto y su ancho es 0,60, ¿no? Del aceite también te dan de datos su SG, que es 0,80, ¿no? Y bueno, acá tenemos un ángulo pues de 20 grados. Empezamos a ver a trabajar, ¿no? Este angulito de acá es 20 grados. Para esas compuertas, primero se ubica su centroide, ¿no? Acá está su centroide. Y un poquito más abajo del centroide, o su centro de presión, recuerdan que este es su centroide o centro de presión, ¿no? Este es el centroide de la compuerta. Un poquito más abajo está su centro de presión. Entonces este punto que está un poquito más abajo es su centro de presión. En ese centro de presión, de manera perpendicular, está actuando ¿quién? Está actuando la fuerza hidrostática, ¿no? Y esa fuerza hidrostática, bueno, en realidad es distribuida, ¿no? Y esa fuerza distribuida genera pues una fuerza llamada fuerza resultante, ¿no? Entonces, por lo tanto, colocamos acá fuerza resultante. No se olviden, muchachos, este puntito de acá se le conoce como su centro de presión. Y bueno, ese puntito que está un poquito más arriba es el centro o centroide o centro del área, simplemente, ¿no? Centroide, puedes llamarle, ¿no? Que es el punto medio en sí de esa compuerta, ¿no? Ya, hasta aquí, cuando comprendieron dónde dibujar a la fuerza resultante. Problema de este tipo le da a venir en el examen, ¿no? Así que siempre para dibujar a la fuerza resultante, tenían que dibujar, pues, primero ubicas el centroide, y un poquito más abajo del centroide está ubicado su centro de presión. Y en ese centro de presión está, digamos, ahí es donde actúa, digamos, la fuerza resultante, ¿no? Ahora, ¿qué te piden? La fuerza resultante, dice, ¿no? Vamos a colocar acá.
Bueno, igual, ¿no? Para esa fuerza resultante nosotros vimos que existía pues una fórmula también pues que ha sido calculada o no calculada, ¿no? Ha sido colocada, digamos, en el aula, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, esa fuerza resultante. Fuerza resultante para planos inclinados, ¿no? Porque este es un plano inclinado, es una compuerta que está en forma inclinada, ¿no? Era así, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, muchachos, era así, era el peso específico de ese fluido multiplicada por quién, era multiplicada por el H sub C, ¿no? Y todo eso de aquí multiplicada por quién, por el área, ¿no? Que sería pues el área de la compuerta. Para recordar también que ese H sub C en realidad es la profundidad. Esto de acá es la profundidad del centroide, ¿no? Ahora, como dice profundidad, se supone que la profundidad es una separación vertical. Entonces, por lo tanto, vamos a prolongar esta línea de ese desnivel y vamos a ubicarlo por ahí, un poquito más abajo de acá con el lápiz. Así, eso sería y más o menos por acá, ¿no? Ya, caballero, sería pues esto, toda esta separación, creo que el otro lado ya he trazado por uso de las líneas. Un lapsus brutus, un esfuerzo en vano por acá. Ya, eso de aquí, muchachos, viene a ser nuestro H sub C. Ya, seguimos dándole forma a nuestra fórmula, ¿eh? Entonces, a ver, la fuerza resultante. Ya, muchachos, este peso específico, cómo lo reemplazan o cómo lo calculan? Porque está en función de peso específico, ¿no? Y peso específico no tenemos otro dato. Y creo que se presta para lo anterior, ¿no? Claro, es el SG, que la va a hacer acá, ¿no? El SG multiplicado por 9810. 9810. Por el H sub C. Ah, el área proyectada, justamente acá te daría, tiene el problema, esta proyección de acá, ¿no? Y como te dan esta proyección, se supone que de esta proyección tienes que calcular pues su área, ¿no? Vamos a pintarlo y todo lo que estoy sombreando es la proyectada. Y de esa proyectada, vamos a calcular, muchachos, su área. Y bueno, esta área, ¿cómo se calcula? Se calcula, obviamente, multiplicando pues las dimensiones, ¿no? Entonces acá sería simplemente por el A. Vamos a llamarle a eso de acá que sea asterisco. Mira, en el problema ya está fácil todo, ¿no? El SG ya es dato, la área A es ya calculable, lo que nos falta calcular es el H sub C. ¿Cómo calculamos el H sub C? No? Para calcular el H sub C habría que conocer esta pequeña separación vertical, mira. O sea, acá tenemos una pequeña separación vertical. Si a esta pequeña separación vertical le sumamos esto, ya nos saldría ya en el problema, ¿no? Entonces vamos a llamar esto de acá que sea pues un H, ¿no? Entonces iremos acá del gráfico. De este gráfico, entonces el H sub C es 0,76, obviamente metros, más el H. Vamos a llamar esto de acá un doble asterisco. Ahora con la pregunta del millón, ¿cómo calculan el H? Esta pequeña separación vertical. Dice Elvis 2/3, dice, ¿no? Ya, yo lo calcularía a ver así. Vamos a borrar este H un ratito.
Voy a prolongar todo esto, ¿ya? Sí, voy a prolongar todo esto. Por el teorema de Tales, dice, ¿no? Por el teorema de Tales. Claro, se supone que eso de acá va a ser el punto, justamente el punto medio, ¿no? Y acá hay un ángulo, ¿no? ¿Cuánto es ese ángulo, muchachos? ¿Se puede saber o no este ángulo que estoy pintando acá de color rojo? 20 grados, dicen, ¿no? Claro, ese ángulo de acá es 20 grados, ¿no? Bueno, 20 grados, ¿no? Ahora, ya yo le estaba llamando esto de acá H, ¿no? Como todo vale supone que todo eso vale 1 metro, ¿no? Si esto vale 1 metro, entonces esta pequeña porción solo sería 50 centímetros, ¿no? Sería acá un 0,5 metros. Bueno, habría que buscar alguna razón trigonométrica que me permita relacionar, digamos, esta hipotenusa con este cateto, ¿no? ¿Qué función trigonométrica creen que relaciona esta hipotenusa con este cateto? El coseno, dice, ¿no? Entonces, siendo iríamos acá, siendo. Siendo entonces acá el coseno de 20 grados, ¿no? El coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa es 0,5, que es su media, ¿no? Ya, muchachitos, a ver ustedes operen. ¿Cuánto sale el H? Sale, por ahí dijeron 2 tercios, creo. A ver, ¿saldrá 2 tercios, muchachos? 0,46 dice, ¿no? ¿Y 0,46 2 tercios o no? Ya, a Jesús le sale 0,46. ¿Está bien, muchachos? ¿Hasta ahí comprendieron? Ok, pero mira, a Renzo le sale otro valor, ¿eh? Revisan bien, muchachos, a ver. No voy a hacer que estemos operando mal. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, pero Renzo, no puede ser 1,23. Lo que pasa es que dice que un cateto nunca puede ser mayor que la hipotenusa, ¿no? Ah, ya, tú dijiste todo bien. Ah, excelente, ya me ganaste. Ah, entonces el H sub C. Ah, ya, reemplazando, ya lo sumo ya y sale 1,23. Dije, ya está pasando algo loco, ¿no? Porque un cateto nunca puede ser mayor que la hipotenusa, ¿no? Bien, ya reemplazamos entonces aquí en asterisco, ¿no? Entonces asterisco, lapsus. Entonces asterisco, ahora sí reemplazamos ya finalmente en asterisco, ¿no? Esta es una fija. A alguno de ustedes esta pregunta le va a venir en el examen, así que ya tienen una pregunta desarrollada. Es una pregunta fija para el examen. Entonces ya reemplazamos en asterisco y bueno, diremos acá, ¿no? Que la fuerza resultante es igual. A ver, el SG dice que es 0,80, que es lo mismo que 0,8 por 9.810. Esto multiplicado por quién? Por el H sub C. El H sub C, y acá vamos a encontrar, es 1,23. ¿Multiplicada por quién? Por el área. El área se multiplica las dimensiones, ¿no? 1 por 0,6. Lapsus, estoy colocando 1, y algo. 1 por 0,60. Vamos, muchachitos, a ver, operemos, y esa operación lo colocamos acá. Por lo tanto, recuerda que cuando los números son grandes, tratan de usar prefijos, ¿no? Prefijo kilo, el mega, o entre otros, para que pues, la cantidad numérica no sea tan grande. Esa es la notación científica que se le hace pues a la respuesta, ¿no? ¿Cuánto sale, muchachos? A ver, operen, multiplican 0,8 por 9.810 por 1,23.
bueno, ahí le sale una respuesta, ¿no? 5,7 dice kilonewton. Puede ser, ¿eh? 5,70 o 5,7 kilonewton. Bueno, 70 no pasa nada, ¿no? Es lo mismo. Ahí, muchachos, no se olviden de que este kilo, a la hora del examen, siempre colóquenle en minúscula, ¿eh? O sea, los prefijos kilo, minúscula, en cambio que mega, giga, tera, entre otros, ya se coloca en forma mayúscula, ¿no? No porque no lo di, no porque yo quisiera que sea así, ¿no? Sino son normas del sistema internacional. Prefijos como kilo siempre van en minúscula, ¿no? Ya. ¿Qué tal con el? ¿Comprendieron hasta acá de fuerzas distribuidas en superficies inclinadas? En planas es fácil, ¿no? Es fácil la formulita, es fácil de reemplazar, pero en inclinadas es un poquito más bravo, ¿no? Por eso que había hecho un ejemplo. Ya, ahora nos vamos a una curva, ¿ya? En superficies curvas. En el examen, de todas las preguntas, hay una única pregunta, ya alguien suertudo de ustedes le va a tocar esa pregunta. Y esa pregunta es de una superficie inclinada, bueno, una superficie curva. ¿Cómo se resuelve, no? Entonces vamos a ver a continuación cómo resolver ese tipo de problemas, ¿sí? Veamos, este es el problema número 6. Muchachos, antes de pasar al siguiente problema, ¿han comprendido? Para resolver el problema siguiente. Y voy a maximizar mi pantalla porque acá sí necesito espacio, ¿eh? Bueno, he tratado de colocar toda mi pantalla. Yo generalmente cuando les hago la clase a ustedes, hago mi pantalla, lo divido en dos. En una parte está esta pizarra y en otra parte está el chat. Bueno, ahora, como es un problema un poquito tedioso, entonces voy a hacerle en toda la pantalla. Ya, si algo por ahí, digamos, esté fallando, como, no sé, problema de conectividad o audio, entre otros, me van comunicando, muchachos, ¿ya? Porque no voy a ver el chat, voy a hacer el problema, digamos, en toda la pizarra y la pizarra cubre toda la pantalla. Así que cualquier observación, yo voy a estar ahí atento, ¿eh? Bien, voy a leer, ¿ya? Dice así, para el tanque, dice, de la figura, que vamos a colocar otra vez, dice, para el tanque de la figura, dice, con superficie curva, el cual, dice, contiene agua en forma estática, o en forma estática, agua, dice, en forma estático, con dimensiones, dice, D sub 1 y D sub 2, ¿no? A ver, ven, dices, el D sub 1 no se nota muy bien, ¿no? Vamos a borrar acá, ¿eh? Eso acá es el D sub 1. Yo en realidad ese problema lo iba a grabar ya en la semana, pero no había el internet por acá por mi zona, porque creo que por acá, por el 8 por ahí, de Campo Grande, hubo un accidente y el accidente justamente afectó el poste, que digamos es el poste que envía las líneas de todo de internet, ¿no? Y bueno, pues no hubo internet por mi casa 2 días, creo, y no pude grabarla, así que en este seminario lo estoy haciendo ese problema, ¿eh? Este es el DSU2, ¿eh? Vamos a leer otra vez. Dice, para el tanque, dice, de la figura con superficie curva, el cual contiene agua en forma estática, con dimensiones de sub 1, que es 3 metros, y dimensión de sub 2, que es 4,5, un poco más grande, y radio, dice, no, este es el radio. Por acá, eso de aquí es el radio, no se nota muy bien, también eso de acá es el radio. Esta de acá es el radio. La superficie curva solamente esta parte nada más. Ya, este A de acá es el ancho. Lo que pasa es que esto de acá, bueno, este tipo de, digamos, de recipientes tiene también un ancho, ¿no? Entonces el A viene a ser el ancho. Determine, dice, los módulos de la componente horizontal y vertical, así como el módulo de la fuerza resultante sobre la superficie curva, dice, ¿no?
Ya, ¿qué se hace, dice, para resolver ese tipo de problemas, ¿no? Si a alguien de ustedes le viene en el examen ese tipo de problemas, lo que se tiene que hacer es, dice, primero aislar. Vas a tener que aislar todo lo que esté por encima de la superficie curva, ¿no? Creo que en el examen solamente le viene esa parte nada más. En cambio acá, de la superficie curva, hay algo más acá arriba, ¿no? En el examen solamente le viene un esquema donde va a estar esta superficie curva, ¿no? Entonces la sugerencia dice primero aislar, ¿no? Vamos a aislar todo lo que está por encima de la superficie curva. En otras palabras, todo el análisis lo vamos a hacer solamente en esta porción nada más, ¿eh? En esta porción que estoy seleccionando de color verde, solamente ahí. Toda esa parte, ¿eh? Bueno, ese esquema voy a replicarlo otra vez y lo dibujamos por acá. Espero que me salga bien, voy a colocar la curva. Un ratito, muchachos, ahí la curva de... algo así. No me sale exactamente la curva, pero no importa. La intención se cuenta también, ¿eh? Ahí. Así que voy a borrar y voy a darle forma. Bueno, sí, ya está mi superficie curva y bueno, todo el fluido está pues por acá, ¿no? Voy a pintarlo todo. Si toda esta parte voy a analizar. Y aquí vamos a también, bueno, lo de acá arriba ya están ya determinados, o sea, ya tiene las dimensiones ahí. Vamos a ubicar más o menos nuestra parte curva. Esa es la porción, digamos, que es la curva, ¿no? Y de acá hacia arriba ya tenemos dimensiones. Dice muchachos que esta profundidad viene de dato. ¿Cuál es el dato? El D sub 1, y ese D sub 1 vale 3 metros, ¿no? La sugerencia dice que cuando tienen ustedes superficies curvas, es más o menos de esto de aquí analizar su proyección. Y cuando tú lo proyectas, se proyecta pues como una superficie plana, ¿no? Y de esa superficie plana también se ubica su centro. Entonces su centro, más o menos de esta porción, está por acá. Por ahí está su centro, ¿no? Entonces ese centro va a ser como el centroide del área también. Y acá tenemos otra distancia, ¿no? ¿Y a quién es esa distancia? Bueno, es como que fuese este centro de acá, ¿no? Y así es este centro, se supone que estas dos pequeñas porciones, esta porción de aquí y esta porción de aquí, son iguales. ¿Iguales a quién? Bueno, supone que todo eso es radio, ¿no? Entonces debe ser la mitad radio, ¿eh? Entonces esto de acá que voy a calcular, lo estoy borrando por acá, es la mitad radio. Como el radio dice que es 1,5, sería la mitad de 1,5, ¿no? ¿Cuánto es la mitad de 1,5, muchachos? Ahí sí voy a regresar al chat, porque no les veo. La mitad de 1,5, muchachos, 0,75. Muy bien, ahora sí, regreso a mi pizarra para ver que estoy siguiendo con ustedes, ¿sí? Entonces sería acá 0,75. 0,75 metros, ¿no? Ya. Bueno, entonces, hasta aquí donde yo he sombreado, donde está este centro, desde acá arriba, vamos a ubicar una distancia vertical. Esa distancia vertical se le conoce como el H sub C, porque el H sub C es, digamos, la profundidad hacia el centroide, ¿no? Y justamente esto de acá, pues, es su centroide, ¿no? Y un poquito más abajo y un poquito más abajo está su centro de presión. Claro, no exactamente por acá, no exactamente por acá, sino a esa altura más o menos. A esa altura va a estar actuando o va a estar ubicado, digamos, su centro de presión. Voy colocando los nombres, ¿eh? Este acá es el centro del área, o el centroide, vamos a decir que es el centroide.
Y más o menos a esta altura, no exactamente a este punto, está su centro de presión. Ya, bueno, en el examen, como les comentaba, muchachos, solamente viene esta superficie. Acá está todo. Entonces, más o menos a la altura de este centro de presión, como por acá hay fluido, si yo lo dibujara, más o menos lo van a ver así. O sea, acá hay como que... ¿Cuál borramos? Vamos a trabajar a ver así. Lo que pasa es que este fluido, digamos, está ejerciendo presión aquí en esta pared, ¿no? En esta pared. Entonces, de parte de esta pared hay una fuerza, ¿no? Que vamos a dibujar así. Una fuerza horizontal, que más o menos a la altura de este centroide va a estar actuando. Esta fuerza es una fuerza horizontal. Y bueno, verticalmente también hay otra fuerza, ¿no? Que le vas a llamar también así fuerza vertical. Esas dos fuerzas son mutuamente perpendiculares. Y bueno, casi a la altura del centroide también hay otra fuerza. ¿Y quién es esa fuerza que está ejerciendo, que es paralelo también a esa fuerza vertical? Esa fuerza es la fuerza de todo el fluido. O sea, todo el fluido verticalmente también experimenta atracción por parte de la Tierra. Y por lo tanto, entonces también hay una fuerza vertical llamada pues fuerza de gravedad. Y por equilibrio, esa fuerza de gravedad va a ser numéricamente igual a la fuerza vertical. O sea, si calculas la fuerza de gravedad, ya calculaste la vertical, como en el problema por ahí te indica, ¿no? Ese ángulo es 90 grados. Ahora, siempre que el ángulo sea 90 grados, entonces para encontrar el vector resultante, se puede aplicar un teorema. Ese teorema es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta fuerza resultante, más o menos, estaría actuando a la altura de ese punto. Este es el esquema entonces, este es el esquema, digamos, que nosotros vamos a estar usando para desarrollar, muchachos, este problema, ¿eh? Dibujamos a la fuerza de gravedad, bueno, voy ubicando por acá, dibujamos a la fuerza de gravedad, dibujan a la fuerza vertical, más o menos a la altura del centro de presión, la fuerza horizontal, y en la intersección de la fuerza vertical y la fuerza horizontal, dibujan a la fuerza resultante. Allá, y hasta ese centroide verticalmente es su HP, pero el HP ya no vamos a usar, solamente vamos a usar el H sub C. Hasta ahí, jovencitos, ¿han comprendido el esquema gráfico? Pero me han confirmado, muchachos, si hasta ahí comprendieron todo lo que se ha graficado. Muy bien, Guillermo, dice que he comprendido. Muy bien, María, entonces, una vez que ya hemos graficado, ahora nos vamos a los cálculos, ¿sí? Muy bien, entonces, para el cálculo. Dice el problema, te pide calcular la fuerza horizontal, la fuerza vertical y finalmente la fuerza resultante, ¿no? Entonces, muchachos, acá nos piden varias cosas, ¿eh? Primero dice, te pide calcular así, la fuerza horizontal. También te pide calcular la fuerza vertical. Y también te pide calcular la fuerza resultante. Ya, la fuerza resultante, por el teorema de Pitágoras, se va a tener que calcular, ¿eh? O sea, simplemente porque son mutuamente perpendiculares, ¿no? A ver, ¿por cuál empezamos? Empezamos a ver por la vertical, ¿eh? Entonces iríamos acá del equilibrio. Bueno, el equilibrio verticalmente, la fuerza vertical va a ser igual a la fuerza de gravedad. Y obviamente la fuerza de gravedad de quién? Del líquido, ¿ya? Cuando dice acá es fuerza de gravedad, ¿de quién estamos hablando? Del agua, creo, ¿no? Dice superficie, el agua contiene agua. Entonces esta fuerza de gravedad es del agua, del fluido, ¿no? Ya, jovencitos, ¿cómo calculan la fuerza de gravedad? Matemáticamente, ¿no? Pueden colocar por el chat, yo voy a ver el chat. ¿Cómo se calcula la fuerza de gravedad matemáticamente? Vamos, muchachos, ¿cómo calculamos la fuerza de gravedad?
Vamos muchachos, participen, porque esta pregunta es del examen, es una pregunta similar al examen. Bueno, masa por gravedad, ¿no? Ya, ¿y cómo calculas con la masa? Ya, la gravedad es una constante, pero ¿cómo calcula la masa? Porque acá directamente no tiene la masa, ¿no? Entonces, a no tener la masa, tienes que calcular densidad por volumen. Muy bien, correcto, muchachos. Hasta ahí vamos avanzando bien. Entonces, la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Y la masa es, obviamente, densidad del agua por el volumen del agua, ¿no? Y por la gravedad. Ahora viene acá la pregunta del millón. ¿Y cómo calculamos, muchachos? Acá densidad del agua por la gravedad, tú sabes que es 9.810, ¿no? Entonces acá vas a tener que la fuerza vertical va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a, bueno, densidad de 1000, gravedad 9,81, vas a tener 9.810. ¿Multiplicada por quién? Por el volumen. Ya, muchachos, el volumen es el volumen de todo eso de aquí. De todo eso de aquí es el volumen. ¿Cómo calcularían ustedes el volumen de la parte que está sombreada? Y esta parte que está sombreada es la parte que está de color verde, ¿no? Vamos, muchachos, imagínense ustedes, la figura está en 3D. Y justo al costadito del esquema que yo hice, coloqué también el esquema en 3D, ¿no? ¿Cómo calculan el volumen en 3D? Vamos, muchachos, ¿cómo calculan el volumen en 3D? ¿Qué pasó ahí? Dice, y un cuarto de cilindro, dice. A ver, vamos a ver, ¿eh? Miren, más o menos lo vamos a trabajar así, ¿eh? Bueno, acá hay una figura. Lo que pasa es que esto de acá es eh, de la línea roja hacia arriba hay una figura, de la línea roja hacia abajo hay otra figura, ¿eh? Vamos a llamarle a que esté arriba, pues que sea área 1, y lo que está en la línea roja hacia abajo, área 2, toda la curva, ¿no? Entonces, el volumen puedes calcular en función de las áreas multiplicado. No, no sé si ustedes, la idea es trabajar con proyecciones, ¿eh? Y si trabajan con proyecciones, ustedes de repente habrán visto que cuando son sólidos, su volumen es área de la base por la altura, ¿no? Área de la base por la altura, ¿no? Pero la altura para nosotros, ¿quién va a ser? La altura va a ser su ancho. Entonces, por lo tanto, en este problema, ese volumen lo podemos calcular así. Va a ser, el volumen, entonces, todo el volumen va a ser así, ¿no? Área 1 por el ancho, más el área 2 por el ancho, ¿no? Así. Y vamos a llamar esto de acá que sea asterisco, porque si no, nuestra ecuación se va a volver más bravo. Ya recuerdan que el A es el ancho. Ya, ahora, ¿cómo calculamos el área 1, no? El área 1, pues, es el área de un rectángulo. Siendo acá, ¿ya? Siendo. Siempre trabajan con las proyecciones, ¿sí? El área 1 va a ser flexiblemente, si lo proyectamos, va a ser el área de un rectángulo. Así, algo así. Ahora, muchachos, ¿cómo calculamos el área 1? Es el área de un rectángulo. ¿Cómo calculan esa área? ¿Será base por altura o no? ¿Qué dicen? Claro, dice 3 por 1,5, ¿no? Claro, el 1,5 es el radio, ¿no? Entonces, sí va a ser así. Entonces, sería el radio, por el, bueno, en este caso lo han llamado D1, ¿no? Por D1. Vamos a dejar la línea más, después lo reemplazamos, ¿eh? Asimismo, con el área 2. El área 2 es el área de un cuarto de circunferencia. ¿Y cómo calcula, muchachos, el área de un cuarto de circunferencia? Porque este es un cuarto de circunferencia, ¿no? Generalmente las áreas de toda la circunferencia es pi por radio al cuadrado, ¿no? Pero como es un cuarto, ¿sería o no sería pi por radio al cuadrado entre 4? ¿Qué dicen, jóvenes? Ah, sí sería así, ¿no? Entonces, colocamos acá, ¿no?
Va a ser así, pi por radio elevado al cuadrado sobre 4, ¿no? Ya está, eso reemplazamos entonces en asterisco y lo operamos, ¿ya? Entonces, muchachos, aquí en asterisco, a ver. Vamos acá a la fuerza vertical. Ya, la fuerza vertical entonces va a ser 9810. Bueno, en ambos voy a utilizar con ese el espesor, el ancho, que vale 2,5 por 2,5. Y eso multiplicamos por quién? Multiplicamos por las áreas, la suma de áreas, ¿ya? Ahora, una de las áreas es radio por D1, ¿no? Pero radio es 1,5. Sería acá 1,5 por el, ¿qué más sería? Por el D1, ¿no? El D1 vale, dice 3, más la otra área que es pi, ¿no? El pi vale 3,14. Lapsus. 3,14 por el radio elevado al cuadrado, ¿no? ¿Quién es radio? El radio es 1,5, ¿no? 1,5 elevado al cuadrado, todo eso de aquí entre 4. Vamos, muchachitos, a ver, operemos a ver, y aquí nos debe salir la fuerza vertical. Ya, para calcular entonces fuerzas verticales, simplemente la fuerza vertical se va a obtener por equilibrio, igualando, digamos, la fuerza vertical con la fuerza de gravedad. En el examen va a venir ese problema, pero sin el área 1. Entonces, la fuerza de gravedad lo calculas simplemente con la superficie curva nada más, para el caso del volumen. ¿Ya, jovencitos? ¿Cuánto sale todo? ¿Lo operaron todos, jóvenes? ¿Cuánto sale toda la fuerza vertical? Mira, yo lo he estado operando y más o menos me sale a mí la fuerza vertical 114.000. A Yamil se le sale algo de 15.000 y tantos, ¿no? Es un número grande. No sé si lo he operado bien yo. A mí me salió casi aproximadamente 15 kilonewton. No, estoy mal, 115 kilonewton creo que. Ahora operan bien, muchachos, ustedes de repente operado mal, algo así. Porque a mí no sé cuánto me sale esta cosa de aquí. A ver, la fuerza vertical. Ya, dice que 15,36 kilonewton, pero mira, a algunos les salen 153, ¿no? Ahora operen bien, jóvenes, no es el que estén operando mal, está bien todas nuestras fórmulas, ¿no? A ver, pi por radio al cuadrado entre 4, el área es, la superficie plana, es 1,5 por 3, toda esa suma por 2,5 y toda esa por 2,5 por 9.810. Muy bien, entonces vamos a colocar lo que está confirmando Elvis, que le está saliendo 153,7 kilonewton. Muy bien, entonces 153,7 kilonewton, aproximando, ¿no? Entonces aproximando le está saliendo 153,7 kilonewton. Ya, por ahí algo me faltó a mí, porque no llegué a esa respuesta, depende de la calculadora, puede ser. Ya. Hasta ahí, jóvenes, hasta el cálculo de la fuerza vertical. Hasta ahí, ¿han comprendido cómo calcular fuerzas verticales en superficies curvas? Como verán, se halla simplemente calculando fuerza de gravedad. Y fuerza de gravedad es masa por gravedad. Y la masa es densidad por volumen. Y el volumen en función de áreas y en función de las alturas que van a ser sus espesores, ¿no? En este caso son sus anchos, ¿no? Muy bien, entonces sale 153,7 kilonewton. Correcto. Ya, ahora vamos a calcular a la fuerza vertical, ¿eh? Perdón, a la horizontal.
Una vez que nosotros tenemos a la fuerza horizontal, a la fuerza vertical, ya podemos hallar a la fuerza resultante. Entonces colocamos acá, asimismo. Bueno, para la fuerza horizontal hay una fórmula, ¿eh? Dice la fórmula es la siguiente, que la fuerza horizontal es el peso específico de este fluido multiplicada por el S, que en este caso S es radio. Eso de aquí con multiplicada por el A es el ancho que te dan para el problema, este es el ancho, y todo eso de aquí multiplicado por ¿qué? Por el H sub C. Y justo en el gráfico ya tenemos el H sub C, mira, H sub C es 3 más 0,75, que sería pues 3,75, ¿no? Ya esa es nuestra formulita, ¿eh? Ahora, más bien, ¿este fluido qué es? Agua, ¿no? Entonces, si es agua, ya está fácil. Entonces, reemplazamos, ¿eh? Entonces, la fuerza horizontal. Bueno, ese fluido es agua. Como es agua, tú ya sabes que es 9810. Por el radio. Bueno, el radio es 1,5. El ancho dice que es 2,5, ¿no? El H sub C, bueno, ya súmalo, que tienes acá 3 más 0,75, 3,75. Muy bien, operas y ahí sale una de la fuerza horizontal. ¿Ya? Vamos muchachos, a ver, operemos. ¿Cuánto sale ahí nuestra fuerza horizontal? 137,95 kilonewton, dicen. A ver, ¿le sale así muchachos? ¿A mí cuánto me sale? A ver si opero bien. Creo que sí, por ahí está bien. 137,95 kilonewton. Es correcto, muchachos. 137,95 kilonewton. Muy bien, hasta ahí hemos calculado entonces nuestra fuerza horizontal y también nuestra fuerza vertical. Finalmente, ya para terminar, y con eso terminamos el seminario, ¿eh? Finalmente, la fuerza resultante, ¿eh? Cuando en el examen les pide a ustedes la fuerza resultante, esa fuerza resultante lo van a calcular así, aplicando el teorema de Pitágoras, que va a ser así, la fuerza horizontal elevado al cuadrado más la fuerza vertical elevado pues al cuadrado. Entonces, reemplazamos aquí, fuerza resultante. ¿Cuánto sale nuestra fuerza vertical? Me sale 153,7, ¿no? Esto le vamos al cuadrado. Más. Y, no, espera, esa es la vertical, ¿no? Lapsus. Primero dice la horizontal. Bueno, la horizontal nos ha salido 137, ¿no? Sí, lapsus, 137,95 elevado al cuadrado. Aunque como era suma, no alteraba. Y eso vale 153,7, ¿no? Elevado al cuadrado. Ya. Y al final lo colocas ya el kilonewton, para que no estés elevando también al cubo, ¿no? Al cubo, pero no estés sacando la raíz, a todo. Por lo tanto, la fuerza resultante. Voy a regresar a chat, muchachos. Allá calcularon la fuerza resultante. ¿Cuánto le sale? Dice 206,53. ¿Cuánto me sale a mí? Bueno, algo así. Entonces sale 206,53 kilonewton, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces sale 206,53 kilonewton. Muy bien, hasta acá entonces con eso sería el seminario. ¿O quieren un problema más? ¿Desean que resuelva un problema más? ¿O aquí no quedaban muchachos? El examen les vendrá pues hasta acá. Hasta acá le va a venir. Una más. Oye, él dice el ángulo. Claro, también se puede calcular el ángulo, ¿no? El ángulo también se puede calcular. Entonces ya resolvemos una más entonces, ¿ya? Entonces grabamos, caballero. Este problema es la número 5.
5, ¿no? Esta es la número 7. Repito, muchachos, voy a cortarlo. Ya, ahora sí creo que voy a minimizar mi pizarra, mi pantalla y voy a trabajar viendo el chat. Aquí nada más así. Ahí, por ahí dice, ¿dará break? Sí, como el examen es a las 11:30, sí le voy a dar un pequeño receso, no se preocupen. Ahí terminamos rápido este problema y se van a su receso, ¿no? Este es el séptimo problema. Aunque este problema de acá, jóvenes, ya no viene en el examen, ¿no? Este problema ya viene en el siguiente examen. Por eso le decía, ¿no? Si quieren lo desarrollamos, o si no, ya la próxima, depende de usted, ¿no? A ver qué dicen, jóvenes, por el chat. ¿Quieren que lo terminemos o ya para el siguiente seminario lo dejamos? Depende de ustedes. La próxima dice, lo dejamos entonces, ya, no hay problema. Ok, entonces hasta ahí grabamos el seminario, ¿no?